Bueno, hermanos, retomamos esta segunda parte de esta segunda sesión. Eh, Recuerden que nos quedamos, voy a volver a compartir pantalla en este trabajo que yo les he sugerido como guía para que puedan elaborar o ir elaborando su testimonio, aquellos que van batallando. El testimonio se puede elaborar, se puede reelaborar y una y otra vez. Y no se preocupen, algunos van a batallar con lo del principio porque han pasado algunos años, pero creo que en este momento hemos ido retroalimentando el concepto. Y una cosa importante es que uno es mi testimonio con el que yo inicié, pero puedo tener también diferentes momentos a través de mi vida cristiana, momentos significativos también, que son testimonios de fe, como ya lo dijimos. Ahora, yo me quedé antes del receso en esta parte bíblica, porque entiendo que no en todos los lugares se acostumbra a usar el testimonio de fe. En algunos lugares sí se usa mucho, en otros no. Pero a mí me parece que sí es valioso en muchos momentos, sobre todo cuando tú quieres compartir con una persona y le has compartido con palabras, le has compartido capacitación y no capta, vamos, decimos nosotros, no se convierte a Cristo. Y puede ser que el testimonio ayude para ilustrar y para testificar de que sí se puede. Yo me encuentro muchas personas, aún en la iglesia, que de repente me dicen, es que no puedo cambiar, no puedo cambiar mi carácter, no puedo cambiar mi forma de ser, no puedo cambiar. Y yo les digo, es correcto, nosotros por sí solos no podemos cambiar, pero cuando le damos la oportunidad a Dios para que Dios trabaje, entonces Dios trabaja de una manera fuerte en nosotros. Ahora, ¿qué se necesita? Pues se necesita un poco de humildad, nada más. Con un poco de humildad, entonces la fe en Cristo hace grandes cosas. Y el testimonio es una parte, el testimonio de fe es uno de estos elementos importantes. Me quedé antes del receso leyéndoles el pasaje de Hechos, capítulo 22, donde el apóstol Pablo está con los judíos. Llega un momento en que él se convierte y empieza a predicar y hace sus giras misioneras incluso, pero hay un momento en que regresa a Jerusalén y los judíos, donde él, vamos, a su barrio, a su casa, a su colonia, a su pueblo donde él había estado, que lo conocían, están muy enojados con él porque él ha cambiado, porque él ha crecido, porque él ahora está en Cristo. Y eso para los judíos celosos, tradicionalistas, vamos a decir, tenían un celo, no conforme a Dios, pero tenían un celo muy grande. Entonces lo están cuestionando, lo están presionando y lo están queriendo acusar de que él trastorna la paz ahí. Entonces en algún momento usa su testimonio, el capítulo 22. Pero después en el capítulo 23 también usa un poco el testimonio y dice, pues acuérdense que yo fui fariseo también, como ustedes. O sea, él sigue hablando de su testimonio, pero quisiera, hermanos, usar donde Pablo usa su testimonio de una manera muy elocuente, es en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Mire, Hechos, capítulo 26 y el versículo 9. Mire, es maravilloso esta parte. A mí me gusta mucho cuando está Pablo ante Agripa y está siendo acusado, está siendo juzgado, está pasando por diferentes etapas, pero me gusta mucho esta parte porque es el testimonio de él y ayuda mucho con estos elementos que estamos planteando. Parecería que él lo está sugiriendo cómo elaborar un testimonio de fe a través de esta narración. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26 y el versículo 9, dice ahí la palabra de Dios. Yo ciertamente había pensado deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, por lo cual también hice en Jerusalén y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, recibida potestad de los príncipes de los sacerdotes. Y cuando eran matados, yo di mi voto.
O sea, es parte de su testimonio de lo que él llegó a ser antiguamente. Versículo 11. Y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extrañas. En lo cual, ocupado, yendo a Damasco, con potestad y comisión de los principales de los sacerdotes, verso 13, en mitad del día, oh rey, vi en el camino una luz del cielo, que sobrepujaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte con los santificados. 9. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Este capítulo 26, donde Pablo está ante el rey Agripa, a mí me parece que es una manera en la que se nos está dando una orientación de cómo el testimonio es una manera de poder compartir las bondades de Dios. Por eso en el versículo 28 termina esta narración diciéndole al rey Agripa: Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano. O sea, ¿qué quiere decir? Que el testimonio también tiene tiene el objetivo de ser de ejemplo para los demás, para que las demás personas también puedan mirar que pueden cambiar y que Dios las puede cambiar y que pueden pasar por diferentes etapas. Ahora, voy a ir a otra parte de la clase, hermanos. Esta es la primera filmina. Voy a una segunda filmina que quiero presentarles. La primera, entonces, yo los sigo dejando que sigan trabajando con su tarea. Estos elementos que acabo de compartir les pueden servir, pero también una segunda filmina hoy que quiero compartir en esta última parte de la primera clase, de la primera sesión, es mi compromiso con el crecimiento integral como cristiano. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hablo de crecer en Cristo, en la segunda parte, estar dispuestos a crecer, quiero revisar con ustedes cómo es que en Cristo uno puede crecer de diferentes maneras. De hecho, Pablo, cuando escribe a los Efesios en el capítulo 4, dice, antes, siguiendo la verdad en amor, que crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, en Cristo. Y cuando dice que crezcamos en todas las cosas, se está refiriendo a crecer de manera integral, más amplia, porque a veces nuestra manera de crecer es una manera muy reduccionista. Solo entiendo que la parte espiritual es primero, pero hay otras áreas en las que podemos crecer como hijos de Dios y como cristianos, ¿de acuerdo? Esa es mi propuesta. También me ha funcionado. Sí, yo trabajo pues con mis hijos primero. Ya les comenté en la primera sesión que tengo 3 hijos. Y mi hijo mayor, Uziel, sigue viviendo en la ciudad de Cuernavaca. Él se quedó allá. Yo ya vivo en la ciudad de Monterrey. Cuando yo estuve trabajando allá, él se quedó ahí estudiando. Y cada vez que yo platico con él a distancia, porque me comunico muy seguido con él, yo le digo: mira, hijo, tú puedes seguir creciendo en muchas áreas, porque él le gusta estudiar. Y ya lleva 2 licenciaturas, está en 2 maestrías a la misma vez. Y tiene un trabajo en una universidad ya, donde él empieza a dar clases también. A él le gusta, y siempre es un muchacho muy inquieto, pero yo le digo, está bien, tú vas a crecer mucho, vas a conocer muchas cosas,
Dios te va a ayudar, pero primero la parte espiritual, no se te olvide. Siempre que hablo con él le digo, no se te olvide, primero la parte espiritual, porque yo estoy convencido de que a una persona intelectual puede tener más claridad y más lucidez cuando el Espíritu de Dios lo ayuda, le da la capacidad incluso de ser un mejor estudiante y un mejor intelectual. Yo estoy convencido de eso. Y entonces, esta segunda parte de hoy, hermanos, vamos a concentrarnos en hablar de el compromiso que cada uno de nosotros debemos tener con nuestro propio crecimiento, pero un crecimiento integral. Y esa es la parte propositiva. ¿Cómo crecer de manera integral? Sí, de una manera más completa, tomando como base Efesios 4, cuando dice Pablo que crezcamos en todas las cosas, en Cristo. Entonces, si hablamos de crecimiento integral, tendríamos que hablar primero del crecimiento espiritual, que es el que nos compete a nosotros, primero, y después hablamos de los otros. Y entonces, teniendo como base el crecimiento en el área espiritual, tenemos Mateo 6, del 31 al 34. Yo no sé si alguien de los hermanos, hermanas, me quiere ayudar a leerlo, por favor. Me gustaría que me ayudaran a leerlo para poder interactuar un poco. Es Mateo capítulo 6, versículo 31 al 34. ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo, hermanos, por favor? Listo, hermano, yo. Sí, hermana, gracias. Dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Gracias, hermana. Entonces, hermanos, se trata de que estar dispuestos a crecer, y primero en el área espiritual. Saben que aquí el gran problema que tenemos con este pasaje bíblico es que la mayoría de las personas buscan primeramente la añadidura antes que el reino de Dios y su justicia. O sea, se invierten los papeles. Entiendo que estamos en un nuevo siglo, estamos en una nueva época, y entiendo que estos signos de la posmodernidad son signos que las sociedades van permeando y van impactando, sobre todo a nuestras nuevas generaciones. Pero tenemos que recordarles que el Señor es bueno y el Señor provee todas las cosas, pero tenemos que aprender a buscar primero el reino de Dios, su justicia, y las otras cosas, las demás cosas, serán añadidas por el Señor, ¿sí? ¿Qué has de comer? ¿Qué has de vestir? ¿Con qué te has de cubrir? Entonces, el crecer en el área espiritual es primero, y eso es importante. Entiendo que la próxima semana, no voy a ahondar mucho ahí porque la próxima semana vamos a hablar de nuestro concepto de espiritualidad, ¿sí? Que es un concepto muy interesante que yo quiero revisar. Lo he revisado con diferentes líderes en diferentes momentos y espero en Dios que espiritualmente nosotros crezcamos mucho. Pero ahora lo único que pongo en el centro, por eso de esta filmina, es el área espiritual es primero. Buscar el reino de Dios y su justicia es primero. Y las otras cosas pueden ser añadidas, pero es primero el reino de Dios. Como dije, quizás el conflicto puede ser que la mayoría invierte los papeles. Primero son las cosas que se pueden añadir y luego el reino de Dios. Y eso hace que tengamos poca participación en las iglesias, porque la gente está muy ocupada. No sé allá, pero aquí pasa mucho. Monterrey, Nuevo León, en México, es una ciudad donde hay mucho comercio, muy empresarial. Hay mucho dinamismo, hay mucho, ¿cómo diría yo? Hay mucho comercio, ¿sí? Y es una ciudad donde se puede hacer un proyecto de vida para un profesionista, para un comerciante, o sea, es una ciudad con mucha dinámica. Y en la iglesia, y los hermanos jóvenes y no tan jóvenes tienen sus profesiones. O sea, hay muchas universidades, hay mucho conocimiento, ¿sí? Públicas y privadas, o sea, hay bastante manera de crecer y hacer proyecto de vida, pero eso hace, hermanos, que una ciudad tan dinámica, la gente se ocupa mucho tiempo, mucho más tiempo en sus trabajos, en sus profesiones, en sus negocios, y les queda muy poco tiempo para el reino de Dios. No sé allá, no sé, no alcanzo a dimensionar donde ustedes están, pero aquí pasa mucho eso.
Siempre cuando uno quiere invitar a los hermanos a seguir creciendo espiritualmente, mire hermano, vamos a este curso, a este discipulado, vamos a hacer esta visita al hospital, al asilo, vamos al centro de rehabilitación, hermano, yo tengo mucho trabajo entre semana. Hay quien me dice, hermano, entre semana yo no tengo tiempo, solo voy a llegar el sábado 2 horas, al culto y ya, porque tengo esto que hacer. Y está bien, yo digo, bueno, aquí lo esperamos, hermano, pero me parece que es muy poco tiempo para el reino de Dios, porque me parece que buscan más la añadidura, pero está bien, digo, yo respeto, y le digo, está bien, hermano, revíselo y aquí lo esperamos. Cuando usted necesite, aquí estamos. Mire, tenemos todas estas actividades, todas estas cosas que hacer, pero usted no tiene tiempo más que para una, está bien, pero aquí lo esperamos. Hay ocasiones en que a nosotros como pastores nos condiciona el tiempo que los hermanos tienen, y entiendo que hay ocupaciones, pero si una persona, un creyente en Cristo quiere crecer espiritualmente, entonces debe aprender a poner el reino de Dios primero y su justicia, y las demás cosas pueden ser añadidas. Vamos, no gancharnos con estar buscando la añadidura primero y antes que el reino de Dios. Porque, como digo yo, en reflexión del Salmo 127, podemos comer pan de dolores. O sea, sí, hay muchas cosas, pero con mucho sufrimiento. Se me hace que a lo mejor tenemos que buscar un poco más el reino de Dios primero y las demás cosas pueden ser añadidas. Pero bueno, cada experiencia es diferente. Yo trato de respetar, pero también trato de hacer esta reflexión. Entonces, hermanos, el área espiritual es primero. El crecimiento en la área espiritual es primero y en eso estamos. Estamos ocupados. Qué bueno. Los felicito. Me da gusto que le dediquen tiempo. Y entiendo que otros hermanos se van a conectar por diferentes ocupaciones y también van a poder revisar este material. Pero la propuesta que yo tengo es estas áreas que están alrededor para crecer de manera integral. Entonces, me parece, yo propongo que cuidemos el área emocional. ¿Qué es el área emocional? Nuestras emociones, ¿sí? Ya les comenté yo el día de lunes que acabo de retomar mi carrera que dejé pendiente algunos años, la dejé en baja temporal porque tenía otras cosas, estaba muy concentrado en otras cosas. Ahora que estoy ya un poco más con tiempo, un poco más de tiempo, ya me reintegré a la carrera en la licenciatura en psicología. Y cada vez que voy profundizando y estudiando, yo como pastor me doy cuenta que el área emocional es muy importante. Hay gente en la iglesia y también fuera de la iglesia, claro, en el mundo, no se diga, la gente emocionalmente está muy golpeada. Ahora no sé allá, pero acá con el COVID-19, con los virus que contagiaron a la población, hay gente que aquí quedó muy golpeada de la parte emocional. Estamos teniendo graves problemas con la sociedad. Y yo le decía a un compañero que es psicólogo aquí en México, le digo, mira, ahora la gente se va a dar, en el mundo se va a dar cuenta que el área emocional es muy importante, cuidar la higiene mental. ¿Qué es eso de la higiene mental? La salud es emocional, el área emocional, que uno tiene que aprender a tener un equilibrio, ¿sí? Una persona que es muy preocupona, que se preocupa mucho, la preocupación viene con un sentido de angustia y desesperación. Una persona que es muy aprensiva se enferma emocionalmente, ¿sí? Hay enfermedades psicosomáticas, o sea, entran por la psique, entran por la mente y afectan el cuerpo. O sea, entonces, el área emocional tiene su explicación. El ser humano trabaja con emociones y algunos son más emocionales todavía. Entonces, el área emocional hay que cuidarla. Y yo propongo que estemos interesados en cuidar que tengamos higiene mental, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que estemos buscando al Señor en el área espiritual y aprendamos a descansar en el Señor. Hoy en día estas enfermedades han detonado con los virus y con el encierro y con diferentes estrategias de los gobiernos, y cuando menos acá hay mucha gente en angustia, en depresión, ¿sí? Y hay muchos casos, hasta en la iglesia hay gente que está muy sumida en depresión por diferentes causas, ¿no? ¿Qué propongo yo como pastor? Bueno, Mateo capítulo 11 y el versículo 28 al 30 es un pasaje importante que nos puede enseñar mucho.
para cuidar esta parte, esta área emocional. Mateo capítulo 11, versículo 28, dice así, y al 30 dice así la palabra de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Cuando el maestro hace este llamado, vengan a mí los que están trabajados, angustiados, deprimidos, preocupados y todo lo demás que se da en las emociones. Está hablando de vengan, que yo los quiero hacer descansar. La parte emocional entonces es importante, hermanos, cuidarla, porque cuando una persona se descontrola emocionalmente, es una persona que por más espiritual que sea, puede descontrolarse y puede incluso afectar a otras personas, ¿sí? ¿Se puede dar? Sí, se puede dar, claro. Por ahí yo he estado profundizando en algunos materiales que hablan de cómo los cristianos, los creyentes, también tenemos que aprender a cuidar nuestra parte emocional, nuestras emociones. Y no hay cosa más maravillosa que aprender a confiar, a descansar, aprender a descansar en el Señor. Pero no todo lo pueden lograr. Descansar en el Señor es poner en sus manos todas nuestras cargas y preocupaciones que tenemos. Pero hay personas que se preocupan demasiado y nunca dejan de tener en su mente su preocupación. Y cuando la preocupación eleva a nivel de angustia, y luego a nivel de angustia empieza a haber una depresión, y entonces empieza a haber una depresión y puede ir para arriba, detonando y creciendo, y la persona se puede entrar en un estado emocional. No entiendes por qué está así. Yo aquí en esta colonia, en este templo donde estoy, de repente vienen varias personas. Tengo 2 personas con casos de esquizofrenia y y una de ellas de repente tiene como alucinaciones. Son problemas que ya tienen, son personas que ahora, hay personas que ya tienen problemas congénitos, ¿bien? Sí, de la parte de la mente. Y entonces yo hago mi trabajo para sentarme con ellos, hago contacto con ellos. Apenas le explicaba yo a los hermanos, porque algunos le tienen temor, porque cuando ven que alguien actúa muy extraño, no es coherente, está afectado de sus emociones, pues no es agradable y la gente le saca la vuelta. Entonces yo les digo, no, yo he aprendido a tratarlos como personas, las personas que tienen problemas con las emociones. Y lo primero que hago es hacer contacto físico, les toco el hombro, así como cuando Jesús tocó el hombro o tocó a aquel hombre leproso y le dijo, yo quiero que tú seas limpio. Entonces, el área emocional y lo sanó físicamente y emocionalmente. Esa es mi teoría, allá en Mateo capítulo 8. Cuando Jesús toca al leproso, no debía haberlo tocado porque quedaba, según la tradición rabínica, quedaba inmundo, pero el maestro sabía lo que estaba haciendo. Porque dice, yo quiero que tú seas limpio, y dice que lo tocó. Y yo supongo que lo tocó en el hombro. Y entonces el leproso queda sano de su enfermedad, pero también emocionalmente una persona muy relegada, muy hecha a un lado, ¿sí? Y con una parte emocional muy desquebrajada, claro. Y entonces el área emocional es importante cuidarla. Y aquí Jesús hace un llamado. Vengan a mí los que están trabajados, cargados, angustiados, deprimidos y todo lo demás. Sinónimos de ello. Que yo los quiero hacer descansar. O sea, en Jesús hay descanso. Y dice, y aprendan, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, aprender a seguir al maestro, pero aprender a descansar en el Señor para cuidar esta parte emocional. Parece que el área emocional se da más en las mujeres, pero también hay hombres en los que tienen este tipo de problemas, o sea, que no se pueden controlar, ¿sí? Déjenme les digo que la parte del carácter de una persona tiene que ver con sus emociones, ¿sí? Cuando una persona es muy enojona, se altera mucho, se enoja mucho porque se altera, porque sus emociones están a flor de piel, y entonces no ha tenido cuidado
de cuidar esta parte emocional y entonces explota. Y cuando una persona explota, ¡pum!, puede dañar a los demás, ¿no? Pero uno lo justifica, hay quien lo justifica y dice, hermano, disculpe, es que tengo un carácter muy fuerte. Pues sí, todos tenemos carácter fuerte, todos. Hasta el más seriecito tiene su carácter, déjenme les digo. Claro. Entonces estoy hablando de preocuparse por esta área emocional. Y en algún otro momento podemos profundizar. Yo me estoy profesionalizando en esta área para trabajar con personas que tienen problemas con sus emociones. Están en Cristo y empiezan a escuchar el evangelio, pero no han descansado en el Señor. Y sus emociones están muy desquebrajadas, digo yo, y entonces están muy enredadas por algún problema, algún conflicto, y entonces ahí se puede trabajar con las personas para que aprendan a descansar en Cristo y también puedan saber cómo guardar un equilibrio emocional. Entonces el área emocional es importante. Si un cristiano que no tiene control de sus emociones, puede ser un cristiano que llega y donde está, todos tiemblan, todos cuidado con ese hermano porque llega muy enojado o con reacciones muy violentas y uno dice, espérame, así no es. Y entonces al grupo lo presiona además. Entonces, mi teoría, hermanos, es que un cristiano debe crecer en el área espiritual, pero en el área emocional también. Y hay estrategias para eso. Ahora, el área física. Yo ahí, cuando hablo de esta área física, pues casi siempre invito a una nutrióloga, a una persona que sabe de cómo controlar esta parte física, pero con este pasaje de Marcos 8, yo quiero ilustrar algo que quiero comentarles. Miren, Marcos capítulo 8, versículo 1 al versículo 9. Marcos, el Evangelio, capítulo 8, del 1 al 9, quiero hablar un poco de la parte física, cómo el maestro estuvo interesado en esta parte física de las personas, sí. Porque puede ser que alguien diga, no, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, simplemente sea espiritual. No. El área física también es importante cuidarla como hijo de Dios. Somos templo, finalmente, del Espíritu Santo. Pero me gusta ilustrar con esta parte cómo el maestro se preocupaba por la parte física de las personas. Y Marcos capítulo 8 y el versículo 1 en adelante dice, en aquellos días, como hubo un gran gentío y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien hartar o llenar a estos de pan aquí en el desierto? Y entonces el maestro hace la multiplicación de los panes y los peces. Y les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7. Y entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, partió y dio a sus discípulos que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Y tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se hartaron y levantaron de los pedazos que habían sobrado 7 espuertas o 7 canastas, y eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Amén. A mí me llama mucho la atención la reflexión que el maestro hace en el versículo 2 y 3, al principio de la narración. El maestro dice, a ver, estas personas han estado con nosotros escuchando la palabra, han estado conviviendo, y si los regresamos, se van a desmayar en el camino porque no han comido. ¿Qué quiere decir? A mí esto me abre los ojos para entender que el maestro está interesado en la parte física de las personas. Que una persona se alimente bien, el maestro está preocupado también. Por eso es que cuando yo entendí esto, hermanos, tuve una experiencia pastoral allá en la línea fronteriza. Les platiqué que la primera iglesia que Dios me permitió pastorear está en la línea fronteriza entre México y Estados Unidos, en Baja California, en Tijuana, Baja California. A 2 cuadras o 3 cuadras de lo que ahora hay cerco fronterizo. Antes no había cerco, las gentes pasaban. El cerco era muy sencillo antes, ¿no? Eran unos postecitos muy sencillos.
Ahora es otro ambiente. En los años 90. Y en los años 90 nosotros íbamos a repartir folletos ahí a la línea fronteriza, ¿verdad? Y la gente agarraba el folleto y lo tiraba, porque la gente estaba mirando para Estados Unidos, al sueño americano, como le llamamos acá. Entonces, un día me estuve todo el día ahí viendo a la gente. Dije, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no quiere escuchar la palabra? No le interesa un folleto. No están interesados en su parte espiritual. Ah, porque tenían hambre y estaban más preocupados por ir a ganar dólares a Estados Unidos. Y entonces le dije a las hermanas, ¿saben qué? Vamos a ir el siguiente domingo. Íbamos los domingos temprano. El sábado íbamos al templo, pero el domingo nos íbamos temprano allá. Después del culto de oración, nos íbamos allá. Les dije, prepárense un agua fresca de tal sabor, prepárense unos lonches, unos panes con algo dentro, y ahora sí con los folletos. Y entonces empezamos a repartir agua fresca y lonches a la gente que estaba en la línea fronteriza para pasar ilegalmente. Estábamos del lado mexicano, claro. Y cuando les ofrecíamos el folleto y les dábamos una torta y un vaso de agua, sí lo agarraban. Y ahora sí lo miraban. Yo aprendí ahí como pastor, dije, es que la gente, las personas a veces están pensando en suplir su necesidad inmediata, que es tener hambre. Y bueno, como personas está bien. Y entonces después ya se interesaban en el folleto. Y hermanos, ahí estuvimos varios años compartiendo cada semana. Con los años pasaron, sí había personas que después regresaron al templo, se llevaron su folleto, y había personas que regresaban y me decían, pastor, vengo a traer esta ofrenda. Y yo decía, pues ¿de dónde vienes? Dice, yo pasé por aquí hace años y ustedes me ayudaron, venía con mi familia, y narraban cosas bonitas. Y dije, qué bendición, qué bueno. Dice, así es que Dios me bendijo allá y ahora regreso. Y había 2 o 3 testimonios de esos. ¿Qué quiere decir? Que si el maestro se preocupó por la parte física de la gente que estaba ahí escuchando, nosotros también tenemos que tener cuidado de la parte física, ¿sí? ¿Sí? Y eso es crecer integralmente y cuidar también nuestro cuerpo. Yo no sé allá, hermanos, pero aquí tenemos grandes problemas. Acabamos de tener un deceso de un hermano, muy buen hermano, muy cooperador, su familia de la iglesia muchos años, pero tenía diabetes, azúcar, niveles altos de glucosa, y esta famosa diabetes la tenía por años y nunca se quiso atender bien. Yo platiqué todavía con él 15 días antes y le dije, hermano, se ve muy delgado, atiéndase. Dice, no quiero que me dialicen y no quiero el seguro social y no quiero esto. No. Le dije, bueno, pues vamos a orar. Le dije, pero aparte de orar, atiéndase su parte física, cuídese su salud. Evidentemente algo anda mal porque está muy delgado y se mareaba. Hermanos, ya tenemos años pidiéndole que se cuidara. Lamentablemente, hermanos, después, 15 días después, ya tenemos años. Empeoraba, mejoraba, cosas de esas. Y así tuve también un pastor, cuando yo fui sobrevedor, tuve un pastor en Baja California que tenía diabetes y nunca se quiso cuidar. Era un gran predicador, era un hombre muy servicial, pero duró muy pocos años porque no quiso cuidar su área física, su salud. Yo le decía, no, hermanos, hay que cuidarnos, porque si no, ¿cómo vamos a servir al Señor si estamos muy enfermos y muy demacrados y muy descuidados? Y en el caso de mi iglesia local, hace 15 días tuvimos ese trance triste, donde el hermano de repente su cuerpo convulsionó y murió ahí en su cuarto. Me hablan y pues tuvimos que hacer todo el proceso doloroso con la familia. Es una familia de la iglesia y él era un hombre que colaboraba en la iglesia. Siempre llegaba, ellos tienen panadería, llegaba con sus bolsas de pan para repartir a la gente pobre y colaboraba y todo, pero ya tenía años que ya no tenía un puesto aquí porque ya estaba muy demacrado. No cuidó su parte física. Y yo creo que el maestro sí quiere que nos cuidemos en nuestra parte física. Así es que, hermanos, hay que cuidarse. Y si podemos ayudar a otros a que se cuiden, mejor. Estamos hablando de diferentes áreas. Estamos hablando de crecer en Cristo de manera integral. Ahora, tengo 2 áreas más. Si vamos en el sentido de las manecillas del reloj, vamos ahora a hablar un poco del área intelectual, ¿sí? Y ahí tengo un pasaje como Romanos 12, versículo 1 y 2. A ver si un hermano o una hermana me ayuda a leerlo, por favor.
para hablar un poquito del área intelectual. Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. ¿Alguien me ayuda a leerlo, hermanos? Yo puedo leer. Sí, adelante, hermano, por favor. Romanos 12, 1 y 2. Así es. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni costumbres de este mundo, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas y cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Gracias, hermana. Muchas gracias, hermana Liti. Qué bueno que leyó otra versión, porque yo comúnmente uso la antigua versión, Reina Valera, que por tradición usamos, pero tengo una colección, allá atrás ustedes verán en mi librero, tengo una colección de Biblias. A través de los años me han regalado muchas versiones de la Biblia y me gusta. Y he ido a cursos de traducciones de Biblias, traducciones y revisiones, y conozco un poco también esa área, esa clase. Pero me gusta mucho cómo lo traduce esta versión que nuestra hermana nos compartió. Dice que hay que renovar nuestra manera de pensar, ¿sí? Nuestra mente, nuestro intelecto. La antigua versión dice la renovación de nuestro entendimiento. La parte intelectual es importante. Nuestro intelecto tiene que ver con nuestra psique, nuestra mente, ¿sí, hermanos? Y entonces eso tiene que renovarse para que estemos creciendo en Cristo, ¿sí? No nos conformemos a este mundo, a este siglo, sino estemos renovando nuestro entendimiento. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se renueva nuestra manera de pensar, nuestro intelecto? Que no es por lo que vemos, por lo que escuchamos, por nuestros sentidos principales, ¿no? Sobre todo la vista, ¿sí? Y el oído, ¿no? Entonces, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, yo pongo esta ilustración. Cuando nosotros nos comprometemos en Cristo con nuestro crecimiento, tenemos que hacer un trabajo de desaprender las cosas malas. ¿Qué es eso? Porque a veces hemos aprendido cosas no tan buenas, todos los que venimos del mundo. Ya traemos un bagaje, ya traemos un cúmulo de enseñanzas que a veces no son tan buenas. Entonces, hay que hacer un proceso de desaprender las cosas que no son tan buenas y tan edificantes, ¿sí? ¿De acuerdo? Y tratar de llenar nuestra mente con cosas buenas y edificantes. Eso es importantísimo, hermanos. Sí, porque una persona como yo, que viene de un barrio y que está acostumbrado a juntarse con las personas ahí en la esquina, pues uno escucha muchas barbaridades. Y la manera de renovarse para que uno cambie su manera de hablar es pues aprendiendo nuevas palabras y nuevos conceptos. Y eso tiene que ver con nuestro intelecto. Renovar, la renovación de nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, tiene que ver con lo que nosotros leemos y lo que nosotros aprendemos y vemos también. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy común, la televisión. Yo no tengo problema con los medios de comunicación. Hay gente que se acerca conmigo y me dice, hermano, ¿es buena la televisión o es mala? Le digo, hermano, es que los medios de comunicación, así como el internet ahora, las computadoras, no son buenas ni son malas, son objetos. Es como nosotros los usemos, ¿sí? Y pongo este ejemplo. Un cuchillo, por ejemplo, una daga, sirve en el sentido negativo para matar a una persona. Los maleantes lo usan para pelear. Pero también un cuchillo sirve en la cocina para partir las cosas y hacer trabajo para preparar la comidita. El objeto no es malo, es cómo lo usaron. Entonces, nosotros tenemos, en el caso de los medios de comunicación, la televisión, yo solo les digo que hay que tener un poco de límite, porque hay personas que se pueden pasar todo el día viendo televisión. Y no digo que sea malo, sino depende que estén mirando. ¿Están de acuerdo? Es como el internet. El internet ahora con nuestros hijos,
nos recomiendan, oiga, tenga cuidado con lo que miran los hijos y supervisar un poco que están mirando. Porque si yo dejo que miren lo que quieran, o la televisión, los programas que quieran, yo digo, hay que ser un poco críticos de lo que vemos y de lo que se alimenta nuestro intelecto. Y entonces yo les digo a mis hijos, vean cosas que les edifiquen. Sí, claro, la curiosidad y todo esto, pero un creyente en Cristo que sabe que debe estar creciendo en Cristo, sabe que debe ocupar su tiempo en leer, en mirar cosas buenas y que edifiquen. Es la manera en que va a ir creciendo integralmente para la gloria de Dios. Y después de un tiempo usted se va a dar cuenta que esa persona ya no es la misma, ya creció. ¿Por qué? Porque estuvo alimentándose, estuvo cambiando su manera de pensar, estuvo renovando su entendimiento, ¿sí? Y eso es importante. Vamos, echarle cosas buenas a nuestra mente, eso es importante. Claro, la palabra de Dios, un buen libro, una buena lectura, eso es importante. Un buen documental también, los que nos gusta ver televisión, ¿verdad? A mí me gusta ver las noticias, porque antiguamente se decía que el predicador debía tener por un lado el periódico y por otro lado la Biblia. Y hoy en día, bueno, pues las noticias están en la televisión. Solo que uno de mis hijos, el mayor, él es politólogo, y él me dice, papá, no veas cualquier canal, ve estos canales en las noticias, porque algunos las filtran, dice él, las modifican. Bueno, está bien. Lo único que yo digo, hermanos, es que tenemos que ser cuidadosos en la forma en que alimentamos nuestra manera intelectual, nuestra forma intelectual. Y si yo ocupo mi tiempo para leer cosas buenas, entonces voy a estar creciendo. Y dice la parte final del versículo 2, todo esto sucede, la renovación sucede para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. O sea, en otras palabras, Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿sí? Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿sí? Por eso cuando uno está renovándose, está transformándose, cambiando su mente, entonces el corazón también se alimenta de cosas buenas, ¿sí? Y voy a la última área, el área social. Ahí tengo un pasaje más, que es el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17. Miren. El Evangelio de Juan, en el capítulo 17, perdón, y el versículo 6, perdón, Juan capítulo 17, versículo 6, hasta el versículo 19. ¿Me quieren ayudar a leerlo, hermanos, por favor? Sí, hermano, lo leo. Sí, adelante. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Gracias, hermana. Gracias. Nada. Y dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Entonces, hermanos, ¿qué tiene que ver con el área social? Miren, tiene que ver con la sociedad. Yo me preocupé un poco cuando me di cuenta, hermanos, que cómo nos miraban la gente de afuera del mundo a nosotros. Nosotros en la iglesia a veces etiquetamos a la gente de afuera. Cuando llegué a la iglesia, me di cuenta que a la gente de afuera le decían que eran, no sé allá, pero aquí una persona que no es de la iglesia de Dios, que no es un creyente, vamos, un cristiano, dicen es un pagano, es un filisteo, como una manera despreciativa. Yo decía, ¿por qué le dicen así? Son personas que no conocen, son a lo mejor incrédulos, ¿verdad? Pero es una manera de etiquetar, pero también me di cuenta que la iglesia es maravilloso el ambiente de la iglesia. Yo he crecido mucho y he disfrutado mucho el ambiente de la iglesia, pero la iglesia a través del tiempo de repente ha tenido un sentido de aislarse, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a platicar la próxima semana, con cuidado. Cuando la iglesia se aísla y se encierra en sí misma, entonces ya no da oportunidad para que otros entren y se convierte en una iglesia antisocial. O sea, no participa en la sociedad, porque claro, está cuidando lo que tiene. O sea, lo que tiene es mucho y es valioso, que es la salvación, su doctrina, sus costumbres, sus personas, sus instalaciones. O sea, es lo que hay hasta adentro. Lo que yo digo, hermanos, con este pasaje o que quiero ilustrar es que el maestro dice en su oración, a esta porción de Juan 17 le llaman la oración intercesora, y esta oración intercesora que Jesús hace antes de ir a la cruz del Calvario, él ora por sus discípulos, ¿sí? Y le dice al Señor, al Padre Celestial, le dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque aunque están en el mundo, no son del mundo. ¿Qué quiere decir? Que los creyentes, hermanos, estamos en el mismo mundo. Por eso sí, es incorrecto decir la gente del mundo. Por nosotros también compartimos el mismo mundo, el mismo cosmos, la esfera social. Más bien ellos no son creyentes en Cristo. Entonces eso me lleva a hacer esta reflexión. La iglesia, para que la iglesia predique y comparta el evangelio, tiene que abrir sus puertas para predicar hacia la sociedad. Vamos, el creyente, yo creo mucho en esto, el creyente debe aprender a ser luz y sal, ¿dónde más? ¿En la iglesia o en el mundo? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera. Hacia afuera, el mundo. porque hacia adentro ya lo conocen. De hecho, el mensaje de Jesús es, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. O sea, está hablando hacia afuera. Y uno de los grandes errores que hemos cometido inconscientemente en la iglesia es cerrar nuestras puertas, encerrarnos. Claro, nos la pasamos bien. Yo disfruto mucho la vida de iglesia, sobre todo los sábados después de que damos el estudio de escuela sabática, lo transmitimos y hacemos un momento de oración, pero luego viene la comidita, nos quedamos a comer aquí. Oiga, pues qué maravilloso, ¿verdad? Convivir y compartir y degustar. Eso es un momento agradable, ¿verdad? Pero y luego viene el culto general en la tarde y el culto, pues uno se alimenta, uno lo disfruta, pero después de eso hay que bajar del monte y salir con la gente. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué quiero decir? Que el área social es importante porque hay que aprender a convivir sanamente con la sociedad y no aislarnos, porque si no, ¿dónde va a ser uno luz? La luz se identifica más en la oscuridad. ¿Están de acuerdo? Yo creo que algunos de ustedes hagan este ejercicio, salgan a donde hay oscuridad y prenden una lucecita, y una luz chiquita se ve mucho en la oscuridad. O sea, la luz resplandece en la oscuridad. No, donde ahí está lleno de luz, pues aunque tú lo prendas, pues está todo alumbrado. Qué bueno que está alumbrado. Pero una luz, una pequeña luz, como la tuya y la mía, pueden alumbrar donde hay oscuridad.
¿Para qué? Para que la gente vea y le nazca la luz del evangelio en sus corazones. Entonces, el área social es importante, hermanos. Aprender a convivir sanamente con la gente, con las personas. No etiquetarlas primero. Cuidado con eso. Acá en México, no sé allá, pero acá en México están muy fuerte el desarrollar los derechos humanos. Y hoy en día está prohibido que tú mires mal a otra persona, sobre todo si es diferente a ti. No, acá hoy en día hasta hay demandas a nivel social. ¿Por qué? Porque se transgredieron sus derechos humanos. Yo entiendo que es parte del avance de la sociedad, pero yo les digo a los hermanos, no se preocupen, hermanos. Oiga, ¿qué vamos a hacer si llega una persona rara, extraña? No pasa nada, hermanos. Trátenla como persona. Y me hablan para poder yo platicar pastoralmente con ella. Es todo. Sí, digo, pero tengan cuidado, no discriminar. Aquí está sancionado, está penado la discriminación. Entonces, yo trato de orientar a la iglesia y decirles, hermanos, no tengamos temor, no pasa nada. Usted es una luz que puede alumbrar a una persona que está en oscuridad. Y hay que tener cuidado con no discriminar, porque tampoco se trata de eso. Hay que aprender, porque el maestro lo dijo. Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque aunque están en el mundo, conviven con las personas, no son del mundo. Mire, tengo un ejemplo que usted quiero dejar en su mente y en su corazón. En el caso de Jesucristo, a mí me llama mucho la atención por qué en el plan de Dios le plació que naciera en un pesebre, en un establo, de manera humilde, y no nació en una familia pues más o menos acomodada. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado eso? Y luego el desenvolvimiento del Hijo de Dios, de Jesús, el de Jesús histórico, dice el Evangelio que él era conocido por la gente de ahí de alrededor. Su padre era carpintero. Por eso cuando empieza a predicar, pues la gente dice, ¿qué no era el hijo del carpintero que vivía aquí entre nosotros y con sus hermanos y fueron creciendo aquí en este pueblo de Nazaret? Y cuando Jesús empieza a predicar, ¿saben dónde empieza a predicar? Con la gente. Y los líderes religiosos de su tiempo lo criticaban porque convivía con las personas. Y se ganó el título de amigo de publicanos y de pecadores. ¿Lo han leído eso? Yo digo, ¿qué interpretación más errónea de los líderes? O sea, el hecho de que él compartiera con ellos no era para sumarse, era para salvarlos, para salvación. Y ese error que le pasó al maestro también lo puede pasar a nosotros. Cuidado. O sea, donde nosotros vamos a impactar, donde vamos a alumbrar es cuando hay oscuridad. Entonces, no tenemos que tener temor a convivir con las personas. No hay que ser antisociales. A mí me sucede un poco. Mire, pongo este ejemplo más. Cuando yo me inscribo en una escuela, cuando estuve en Cuernavaca, por ejemplo, es que me quedaba muy cerca de la Universidad de Morelos, a unas cuadras. Entonces, mi esposa y yo íbamos a estudiar un curso de inglés. Nos metimos a una escuela de idiomas que hay ahí. Íbamos en las tardes, ¿verdad? Íbamos mi esposa y yo, mi esposa Olimpia y yo, íbamos a aprender inglés. Queríamos continuar creciendo en esa parte y corregir algunas cosas y nos inscribimos en el curso. Después ella ya no pudo ir porque pues ya teníamos varios hijos y bueno, yo seguí yendo. Pero el comentario es este: cuando yo llego a un salón de clase, como ahora que estoy en psicología, yo llego y cuando es presencial me siento y saludo a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo nunca digo que soy pastor o que soy de la iglesia, no. Es una estrategia. Yo llego y empiezo a recibir la clase, a tratar a todos con normalidad. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo, en un salón de clase de todo. Y yo soy respetuoso. Pasa una semana y me empiezan a decir ellos, oye, ¿y tú quién eres? ¿Por qué? Pues es que eres extraño, me dicen. Ah, sí. Ah, bueno, no, soy igual que ustedes. Pasa la segunda semana y me dicen, oye, tú eres alguien, eres algo. ¿Pero por qué me dices eso? Es que eres extraño. ¿Pero por qué soy extraño? Es que no fumas, no tomas, no dices malas palabras, no esto, el otro. Nos llama la atención que eres extraño. Y les bromeo yo, digo, o sea que yo soy el extraño en esta sociedad. Yo pensé lo mismo de ustedes, que extraños son. y
ya después del tiempo, ya cuando les agarro confianza, les digo, miren, es que yo soy un pastor cristiano. Con razón, dicen, ya nos temíamos eso. Algo estaba pasando contigo. Y me doy cuenta con este ejercicio, que lo he hecho varias veces, cómo es que uno a veces no tiene ni siquiera que hablar, sino con tu testimonio, tú estás diciendo, yo soy diferente. Y que todos dicen cosas, sí, yo no, muchas gracias. Gracias, yo estoy bien. Y trato todos bien. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que he hecho ese ejercicio para poder comprobar que un hijo de Dios puede alumbrar aún en un salón de clases donde hay oscuridad, donde hay un homosexual, un drogadicto, una persona así, asá, asá. Tú llegas como un hijo de Dios y los tratas bien. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Bien. Oye, esto no. Oye, que vamos allá. No puedo, yo tengo otros compromisos. No acostumbro a eso. Y no pasa ni un mes para que ellos digan, oye, algo está pasando contigo. Tú eres diferente. Sin necesidad de que le hables, de que saques la Biblia y que des un sermón. Eso viene después. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que uno tiene que crecer eso yo le llamo crecer en el área social. O sea, socialmente tú eres una persona de bien y la gente se va a dar cuenta que tú tienes valores o algo que enseñarle también, que compartir a ellos. Hagan el ejercicio, hermanos. Por ahí se los dejo de tarea también. Y entonces, todo el cuadro completo, estamos hablando de mi compromiso con el crecimiento integral como cristiano. Estoy hablando de que tenemos que tener el reto, hermanos, de crecer integralmente. Digo, en la parte espiritual está bien, por ahí comenzamos, es primero. Pero, ¿qué con su área emocional? ¿Cómo andamos, hermanos? ¿Qué con su área física? ¿Cómo andamos de salud? ¿Qué con su área intelectual? ¿Cómo estamos ocupando nuestro tiempo? ¿Sí? Y nuestro comunicación. ¿Y qué con mi área social? ¿Cómo convivo yo? Porque de repente cuando nosotros nos aislamos, entonces ¿a quién le predicamos? Pues si nada más convivimos con nosotros mismos, sí, pero hay que aprender a convivir con otras personas, sí. Yo aquí en el barrio, aquí en este templo salgo a la esquina y digo, me encuentro muchas personas que yo conocí de niño, que no son de la iglesia, y yo los saludo, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, uno que otro, oye, ¿no tienes esto? Sí, ¿qué se les ofrece? Y hay un testimonio aquí en este templo. Este templo de la Colonia Independencia, el primer pastor fue el ministro Joel Martínez González. No sé si algunos, a lo mejor algunos han de haber escuchado. El ministro Joel Martínez, él es suegro del hermano Ramón Ruiz, es papá de la hermana Rebequita. Bueno, hermano Joel Martínez González, él fue el primer pastor en esta iglesia y él nos platicaba, ya duerme en el Señor, pero nos platicaba, dice, y la gente platica alrededor, fíjense, ahí va el testimonio, de que cuando él empezó a construir este templo, se compró el terreno y se empezó a construir fue el primer templo en Monterrey que se construyó de la iglesia de Dios, este templo, el antiguito de madera. Ahora, 3 veces se ha construido, ahora es un templo ya grande, de material. Pero lo que él hizo fue poner una toma de agua afuera. Y la gente de alrededor en aquellos años no tenía agua. Entonces él sí hizo el contrato y tenía una llave de agua. Y de ahí, la gente de enfrente y de la esquina, en aquellos años que iba empezándose a poblar la colonia, no tenían agua. Entonces les decía, vengan, a tal hora yo llego y vengan y yo les abro y les regalaba agua. Les puso una manguera y les regalaba agua a la gente. Porque no tenían, o tenían que comprarlo, tenían que ir lejos en aquellos años. Estoy hablando de los años 30, ¿no? Pasaron los años y las familias pues ya se asentaron acá, ya está todo construido. Pero hay familias que todavía se acuerdan y dicen, ¿qué pasó con aquel pastor que nos regalaba agua? Cuando no había todavía aquí. No, pues ya duerme en el Señor. Mire, y su familia, no, pues está aquí, acá. Algunos de sus nietos, bisnietos todavía acuden aquí. Y a mí pero se hizo famoso el hermano Joel Martínez en esta colonia porque era un pastor que regalaba agua a la gente. La gente no tenía. Y pensé yo, qué bendición que el hermano tuvo la inteligencia de poder no cuidar nada más, sino, ¿qué necesitan? Agua, ahí les va agua. Y la gente con los años todavía se acuerda que era un pastor que compartía el agua con la gente que no tenía. Hermanos, eso es crecer integralmente. ¿Sí? Y luego llegaba a la esquina y convivía con el señor de la tienda
¿verdad? ¿Y cómo está don Jesús? Bien, y mire, y que esto y lo otro. Ah, ¿cómo no? Ahí estamos. O sea, eran personas muy sociables, quiero decir, que convivían con el de la esquina, el de la tienda, con la gente de alrededor, con el que vende pan, con el que reparte tamales, convivían con la sociedad, y eso hacía que eran pastores muy conocidos. Y entonces, aunque la gente a veces no se convertía, ni asistía a la iglesia, pero yo creo que el ejemplo era muy bueno de un hijo de Dios que aprende a convivir sanamente con las demás personas. Y estamos hablando de un crecimiento integral y completo, ¿sí, hermanos? Entonces, esa es la propuesta que yo tengo para nosotros, hermanos. El compromiso que cada uno de nosotros debemos tener con mi propio crecimiento integral como cristiano. Vamos, no centrarnos nada más en nuestro crecimiento espiritual, que es primero y es valioso, pero ¿qué con las demás áreas? Yo hago la reflexión y dejo que ustedes lo vayan revisando, dejo que ustedes lo vayan cuidando, estas áreas las diferentes áreas del ser humano, cómo deben cuidarse también y ponerles atención. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Qué opinan de esto? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Hola, pastor, ¿me escuchan? Sí, hermano, sí lo escucho. A mí me parece muy interesante, muy edificante su clase. Principalmente, mi opinión es lo que abarca el tema emocional. Yo creo que de ahí parte todo, porque cuando uno está emocionalmente dañado es muy difícil poder conciliar todo lo demás. Yo, en mi experiencia, puedo decir que es así, es muy doloroso cuando uno no puede tener apoyo muchas veces ni de los hermanos de la iglesia ni de la propia familia. Esto te destruye y es muy difícil, inclusive en la parte espiritual, proponerse de eso. Así que me parece muy interesante, como estabas diciendo, que en la próxima semana vamos a profundizar más sobre eso. Me parece genial. Sí, hermana. Gracias, hermana. Claro que sí. Sí, es una manera de mirar nuestro crecimiento más completo, más integral, y ponerle atención, aparte del área espiritual, a las otras áreas que conforman nuestra persona. Y son reales, hermanos. Qué bueno que la hermana comenta esto. Realmente, yo me he encontrado en la iglesia con personas. Luego, aquí los hermanos hacen campañas, y cuando hacen campañas para repartir despensas y luego consultan también los médicos, a mí me invitan a trabajar la parte emocional, porque saben que yo soy un estudioso de esta parte de la mente humana. Ya llevo varios cursos y me gusta escuchar a las personas y escucho con mucha atención a las personas, tomo nota y tengo ya una estrategia de atención. Recuerden que en mi currícula que el hermano mencionó, yo tengo una especialidad en logoterapia. Logo es palabra y es una psicoterapia breve. Es la tercera escuela de psicoterapia de Viena y formada por Viktor Frankl. Y yo estuve en grupo logoterapéutico y tuve la oportunidad en la Comunidad Teológica de México de hacer la especialidad en logoterapia. Entonces quiere decir que yo como pastor, viene la persona, puedo orar con él, pero si una persona quiere platicar o tiene un problema emocional más fuerte, nos sentamos, lo cito. ¿Sabes qué? Nos vemos en tal día en mi oficina y podemos platicar. Y le puedo ir acompañando para ir trabajando esta parte emocional, que a veces es importante, pero a veces no se alcanza a detectar. Y donde no lo hay, pues hay que canalizar a la persona. Por eso es que yo me estoy especializando en esto. Me parece importante porque la persona es, en su psique, en sus emociones, es importante saber entender cómo funcionan y sobre todo cómo sanear estas partes. Y bueno, ahí yo tengo un curso de psicología pastoral y cosas de estas, pero en algún otro momento iremos trabajando, pero basta con que nosotros primero queramos trabajar nuestra parte emocional. Cuando yo estoy consciente de ello y quiero trabajarlo, entonces empezamos a trabajarlo, ¿verdad? Eso es importante. Y las demás áreas también, el área física, el área intelectual, el área social, y en el centro está el área espiritual.
¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario más? Adelante, los escucho. Yo, pastor, Sí, hermano. Sí, hermana, le escucho. bueno, quería comentar algo sobre el área social. Unos años atrás, durante 7 años hemos tenido un negocio de comida, de pastas caseras con una cuñada mía. Y entonces, bueno, no trabajábamos los sábados y sí íbamos los domingos, y la gente se acostumbraba y ya el viernes venía y llevaba para el sábado, y bueno, el domingo nos volvía a visitar. Y a veces es increíble, las personas nos ven que somos diferentes, como usted mismo contaba. Y yo tenía algunas personas que entraban al negocio no para comprar, sino simplemente para saludar o venir a charlar un rato, ¿no? Y qué lindo cuando te dicen, bueno, la verdad me gusta venir y hablar un rato porque siempre sos muy positiva, ¿no? Y yo creo que esas cosas, ese comportamiento, ese trabajo hace el Espíritu Santo de nosotros, ¿no? Que los demás ven que nosotros somos diferentes, podemos dar una palabra de esperanza, podemos comportarnos de una manera no tan negativa, ¿no? Siendo que la sociedad necesita una palabra que no sea una obligación, ¿no? Y después tenía un cliente que era un chico que tenía una dificultad en el habla, y él venía porque en el negocio teníamos un almanaque cristiano donde todos los días había un versículo. Entonces él decía que, bueno, quería venir y saber cuál era el versículo del día, ponerle, ¿no? Entonces entraba y platicábamos un rato, y él quería que le leyera el versículo del día, ¿no? Qué bueno poder predicar y también poder anunciar la buena noticia en el trabajo, en la cotidianidad, el día a día, ¿no? De una manera de ser, no sé, adoptarlo como un estilo de vida, y eso está bueno, tenemos que influenciar en el mundo. Así es. Así es. Gracias, hermana. Muchas gracias por sus palabras. Gracias a Dios. De eso se trata exactamente. De que no le tengamos temor, porque hay muchos creyentes que son muy buenos creyentes, pero se aíslan y tienen temor de los demás y no comparten. Y les digo, no, hoy en día el mundo necesita mirar que hay luces que alumbran en la oscuridad. Qué bueno, le felicito, hermana Aliti. Qué bueno que hacen esa labor. Y qué interesante, esa es la idea. Yo tengo esa convicción. Es la cotidianidad, o sea, es cotidiano, es normal. Por eso ponía varios ejemplos de lo que a mí me ha sucedido, me ha pasado. Y de eso se trata. Creo que ese es el modelo de Jesús. Es el modelo de espiritualidad de Cristo Jesús. Que de eso vamos a hablar la próxima semana. Porque lo que nos estorba a veces son los modelos de espiritualidad. Hay quien piensa que ser espiritual es aislarse. Y entonces vamos a analizar varios modelos y varias cosas la próxima semana. Ahora yo lo que quiero es que vean todo el cuadro completo y cada uno nos comprometamos con nuestro propio crecimiento. Yo creo que Dios quiere lo mejor para nosotros y son tiempos de crecer. Y si Dios nos da el tiempo de crecer, pues hay que aprovecharlo, porque eso va a servir para darle la gloria a Dios, pero también en algún momento le va a servir a las demás personas que nos rodean. Porque cuando un cristiano, cuando un creyente crece en Cristo y lo hace de manera integral, se convierte donde él esté, se convierte en una gran bendición para todos los demás que le rodean. Y eso es lo que sucede. A un automático sucede que empiezas a hacer luz donde hay oscuridad. Aunque no te lo propongas, aunque no lo desees, pero es que es una persona que está siendo utilizada por el poder de Dios y el Espíritu de Dios ha trabajado en su vida. De eso se trata. Y entonces, como tenemos diferentes experiencias con los alumnos, se trata de que cada uno revisemos cómo estamos en las diferentes áreas. Porque si alguno está batallando con su parte física, por ejemplo, pues hay que cuidarse, hay que atenderse, ¿sí? O alguno no está teniendo cuidado en esta parte intelectual de estar disciplinándose en leer cosas buenas, en ocupar bien su tiempo, porque los tiempos son malos, entonces son cortos, hay que ocupar bien nuestro tiempo edificantemente, pues hay que ir haciendo ajustes y comprometernos con nuestro propio crecimiento, y ahí vamos juntos creciendo más integralmente. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Estamos en la parte final, hermanos. Si alguien tiene algún comentario más, sería bueno. Sí, yo. Adelante, hermano.
Yo, como estoy haciendo dos carreras, estoy haciendo profesorado de historia, estoy haciendo esta también. Considero que la área intelectual es lo principal, porque si cuanto vos más sabes, más emocionalmente podés estar, más sabes, más podés contestar cuando hay alguna situación ejemplar o cosas así. Por eso yo considero que el área intelectual es la que engloba a todas las demás. Amén. Sí, la renovación viene por nuestro entendimiento, ¿verdad? Claro que sí. Así es. Por eso es que ponía yo el pasaje de Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? Para ofrecer nuestra vida al servicio de Dios en un sacrificio agradable, hay que estarse renovando por el entendimiento. Por ahí vienen las cosas buenas, claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? ¿Quiere comentar? Estamos en la parte final. Hermana Lucy, ¿quiere comentar? Sí. Yo también quiero comentar sobre el área intelectual. Sé que aunque pasen los años, uno tiene que estar siempre abierto a aprender más. Yo lo digo por experiencia. Yo no me canso de tomar cursos, de meterme a estudiar y de escuchar. Yo esta clase ya la he tenido con usted, ha sido mi maestro. Tuve un año también sobre la pastoral, sobre el ministerio pastoral con el seminario allá en México, y volver a escuchar y siempre hay algo nuevo que uno aprende. Entonces, el estar constantemente preparándonos para llenar no conocimiento vano, sino un conocimiento que nosotros podamos aportar para el reino de Dios, siempre va a ser agradable y va a ser mejor para nosotros, nos va a facilitar, porque son herramientas que nosotros podemos utilizar en nuestro ministerio, en ese don maravilloso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y creo que las 4 áreas son importantes en nuestra vida, y en lo personal, también en lo espiritual, es algo que tiene que ser primordial en nosotros, buscar siempre estar bien con el Señor, en comunión, en amarlo, en respetarlo, en obedecerlo y en estar siempre bajo su autoridad de Dios, y saber que todo lo que Él hace y estas áreas benefician a nuestra vida para que pongamos el nombre de Dios en alto. Amén. Gracias por la clase, hermano. Sí, gracias a Dios, hermanos. Pues estamos en la parte final de esta sesión, hermanos. Yo espero en Dios que ustedes sigan trabajando el tema de la tarea, del testimonio. Creo que con las directrices que hoy les compartí puede ayudar un poco para reelaborarlo, ¿verdad? Y la próxima semana vamos a orar, vamos a ir orando para ir terminando, poner en las manos de Dios esta primera semana que hemos tenido de estudio. Yo confío mucho en que por una parte uno le pone empeño, ¿verdad? Y dedicación, pero por otro lado siempre es el Espíritu Santo el que equipa, el que cambia y mejora las cosas en la vida del creyente, ¿sí? Entonces, si oramos a Dios, pues le damos oportunidad al Señor de que Él lo use para bien y sigamos creciendo en todo en Cristo, como es el lema que yo tengo en mi programa de discipulado local. Estoy convencido de eso. Y una persona que está creciendo en Cristo siempre es una persona que edifica donde esté, porque está alumbrando también donde hay oscuridad, insisto. Así es que les agradezco mucho su atención en estas primeras clases. Sé que el próximo lunes tendríamos otro tema, empezaríamos con otro tema como está estipulado ahí ya en la programación, y vamos a ir trabajando tema por tema. Solo queda pendiente la tarea para que ustedes lo sigan trabajando y lo suban a la plataforma. Como digo, no hay problema, lo pueden ir reelaborando y en su momento lo pueden subir. De todas maneras, yo quedo a sus órdenes. Le voy a pedir al hermano Abraham que les comparta mis datos del correo electrónico, o donde puedan hacer alguna pregunta, o incluso el WhatsApp a través de mi teléfono. Yo no tengo problema en que se los puedan dar para que podamos ahí en algún momento requerido pues seguir interactuando con los hermanos, con todo gusto.
Sí, Pastor Ismael, con todo gusto. Y gracias por la autorización. Yo estaré enviando a los alumnos su número telefónico y, bueno, que ellos puedan tener también un contacto directo con usted. Sí, hermano, sí, con todo gusto. Entonces, terminamos con la oración, ¿te parece, Abraham? Sí, Pastor, con todo gusto. Oramos para terminar esta primera semana de reflexión. Vamos a orar. Padre, te bendecimos y agradecemos, Señor, la oportunidad maravillosa que nos das de estar juntos, enlazados, aunque a la distancia, en un mismo espíritu y una misma fe. Hoy podemos dar gracias porque tú nos has bendecido de diferentes maneras. Y yo te quiero pedir, Padre, que tú estés bendiciendo a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que han estado como alumnos en este seminario. Padre, te ruego que tú les permitas seguir creciendo en todo en Cristo y que tú los sigas utilizando como instrumentos útiles en tus poderosas manos, que bendigas a cada familia de las que ellos representan y que tu cuidado y tu bendición nunca falte en sus vidas. Muchas gracias por todo lo que nos has dado y gracias aún por lo que nos darás. Te bendecimos y lo agradecemos todo porque sabemos que todo don perfecto y toda buena dádiva proceden de lo alto. Muchas gracias, Señor. La gloria y la honra sean para ti ahora y siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Un gusto verlos. Dios los bendiga. Paz a ustedes. Cuídense Paz, mucho. hermanos. Bendiciones. Paz, hermano, Dios lo bendiga. Chao. Dios les Muchas guarde. bendiciones, Paz. chao. Pasen bien. Paz, hermanos. Paz, hermano Paz, Ismael. hermanos. Muchas gracias. Paz, El hermana el Rosalba. próximo lunes a la misma hora nos vemos. Sí. Buen fin de semana. Dios les bendiga a Igual. todos, hermanos. Igualmente, hermanos. Dios los Amén, bendiga. hermano Abraham. Gracias. Mismo. Paz. Paz a ustedes, Paz. hermanos. Bendiciones. Chao. Bendiciones para todos. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Paz a ustedes. Chao a todos. Bye.